Hay cadáveres que aparecen y otros que obligan a hacer preguntas. El 29 de abril de 2026, la Policía Nacional desenterra en Alicante algo más que un cuerpo. Desenterra un símbolo, el de cuánto puede pesar el silencio sobre quienes saben demasiado. Jesús Tavira, 63 años, empresario alicantino, desaparecido el 18 de marzo, encontrado 41 días después, enterrado a más de 2 metros de profundidad, dentro de un aljibe inutilizado, cubierto con hormigón, como si alguien hubiera querido convertir el olvido en estructura permanente. No era solo un cuerpo, era una advertencia, enterrada bajo una casa de la pedanía de El Bacarot. El hallazgo tiene algo de escena de thriller, pero no pertenece a la ficción. El cuerpo de Tavira apareció en el hueco de un pozo ciego, tapado con una losa de hormigón, en avanzado estado de descomposición, con múltiples heridas por arma blanca en todo el cuerpo. Profundidad, más de 2 metros. Tiempo oculto, 41 días. Causa de la muerte, múltiples puñaladas. Junto al cuerpo, una medalla. La familia la reconoció de inmediato. Era la suya. 3 días después de su desaparición, su coche apareció calcinado. Un Audi Q5. En el barrio de las 1000 viviendas. Uno de los más conflictivos de Alicante. El fuego que borra huellas. La maniobra clásica de quien gana tiempo. La investigación policial apunta a una trampa. Tavira se desplazó hasta esa casa engañado. Una vez dentro, lo asesinaron a cuchilladas. Luego lo enterraron. Luego pusieron el hormigón encima. 4 personas detenidas, entre ellos un mecánico que había trabajado para Tavira, el inquilino de esa misma casa. Un hombre de nacionalidad argelina, que había alquilado el piso durante 2 años a la propia víctima. 4.000 euros de alquiler pagados por Tavira, al hombre que terminó matándolo en ese mismo suelo. El móvil por ahora apunta a una deuda económica. Tavira manejaba grandes cantidades de efectivo. No usaba tarjetas, pagaba siempre al contado. Ese detalle forma parte del análisis. Pero el pasado de Tavira es más complicado que una deuda. Mucho más complicado. Para entender el peso de este hombre hay que retroceder 10 años. Al año 2016, a uno de los crímenes más oscuros de Alicante. María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Asesinada a tiros en el concesionario Novocar de Alicante. Quien le ha asestado 2 disparos en la cabeza. A su lado el bolso y varias joyas de alto valor. La policía descarta el atraco. Parece un asesinato a sangre fría, pero no hay rastro del arma cuyas balas están modificadas y tampoco cámaras que hayan grabado la cara del asesino. A partir de ahí comienza una investigación que pronto apunta al seno de la familia, una de las más poderosas de Alicante, dividida en 2 bandos tras la muerte de Vicente Sala. Un disparo en la cara. Limpio, directo, sin margen de error. Una ejecución. El principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima, finalmente absuelto por un jurado popular. Y ahí aparece Tavira. En los días previos al asesinato había mantenido más de 200 comunicaciones con López. 200, en días previos a un crimen. Tavira siempre lo negó. Dijo que eran llamadas de trabajo, que su desguace estaba cerca del concesionario, que compraban y vendían coches, nada más. No fue condenado. No fue imputado de forma definitiva, pero su nombre quedó fijado en el expediente, en los archivos policiales, en la memoria de quienes siguieron el caso. Ahí está la clave que cambia el encuadre de todo. Tavira deja de ser simplemente un empresario y pasa a ser una figura periférica dentro de un caso que nunca terminó de cerrarse. Un testigo incómodo, una pieza secundaria, situada demasiado cerca del núcleo. Los investigadores han sido cautelosos. Por ahora no hay indicios de que ambos crímenes estén conectados. Eso dicen las fuentes oficiales. Pero hay algo que no puede ignorarse. Un testigo del caso más oscuro de Alicante ha aparecido muerto, encementado,
a 2 metros bajo tierra, en el piso de su antiguo empleado. Eso no necesita añadidos, la imagen habla sola. Para entender por qué todo esto pesa tanto, hay que conocer qué fue la CAM y qué representó su caída. La Caja de Ahorros del Mediterráneo. Décadas de historia en el Levante español. El motor financiero de la Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía. Una institución con presencia en cada municipio. Con obra cultural, con obra social. Con el rostro amable de la Caja de toda la vida. Y fue saqueada desde dentro. Prejubilaciones de directivos, 12,8 millones de euros. Ayuda pública al rescate, 5.249 millones de euros. Precio de venta al Banco Sabadell, 1 euro. 1 euro. La CAM valía 1 euro. Y los contribuyentes pusieron más de 5.000 millones para cubrir el agujero. El agujero que dejó la corrupción de sus gestores. Las participaciones preferentes. El símbolo más visible de lo que pasó. Un producto diseñado para inversores sofisticados. Vendido a jubilados, a amas de casa, a trabajadores que querían poner sus ahorros a salvo. Les dijeron que eran como depósitos seguros. Una vida, señora. Limpiadora de toda la vida, pues ya me no los hemos ganado mi marido y yo, luchando sin parar. Y usted está muy afectada porque realmente no sabe cómo esto puede acabar. Se siente impotente. Sí, porque yo hasta ahora no sabía ni lo que tenía. O sea que era una hucha, según me dijeron. Era una hucha que la teníamos enseguida, que dijéramos, necesita el dinero. Y ahora no tengo nada, ni 1 euro. Eran trampas financieras. Y hay un detalle que lo dice todo. Las participaciones preferentes no las emitía directamente la CAM. Las emitía una filial radicada en las Islas Caimán. Un paraíso fiscal del Caribe, el dinero de los valencianos, el dinero de los murcianos, canalizado hacia el Caribe. La CAM no cayó de un día para otro. Se deterioró desde dentro, durante años, con decisiones opacas, con riesgos mal calibrados, con una estructura donde la proximidad al poder lo era todo. En julio de 2011, el Banco de España intervino. Cesó a los administradores, abrió un proceso de subasta. El Banco Sabadell se quedó la entidad por 1 euro, con 5.249 millones de ayuda pública para cerrar el agujero. El proceso judicial fue largo, frustrante. La magnitud del caso fue tal que parte de la instrucción recayó en el juez Javier Gómez Bermúdez, conocido públicamente por haber presidido el juicio del 11M. En muchos casos no llegó. Algunos directivos fueron absueltos. Los que fueron condenados recibieron penas que muchas víctimas consideraron leves. Miles de familias nunca recuperaron sus ahorros. La CAM no fue solo un escándalo financiero. Fue el síntoma de un sistema donde la política y las finanzas se confundían, donde los consejos de administración eran cuotas de poder partidista, donde nadie vigilaba a quienes debían ser vigilados. La historia de las cajas y la corrupción tiene otro nombre central, ajeno a la CAM, pero parte del mismo universo. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid durante 13 años, de 1996 a 2009. Blesa era el amigo de Aznar, el compañero de oposiciones del expresidente del gobierno, el hombre que llegó a la banca por la puerta del poder político, no por la del mérito financiero. Ese es el corazón del problema. Las cajas de ahorros en España fueron durante décadas los bancos de los partidos. Sus presidencias se repartían como prebendas, sus consejos como premios de lealtad. Blesa, presidente de Caja Madrid, 1996-2009. Condena. 6 años de prisión por las tarjetas Black, febrero de 2017. Preferentes, sobresueldos, City National Bank de Florida. Las tarjetas Black, uno de los escándalos más obscenos de la crisis. Tarjetas de crédito opacas,
sin control fiscal, entregadas a directivos y consejeros, para gastar sin rendir cuentas. Cenas de lujo, viajes, caprichos personales, todo a cargo de una caja pública que luego necesitaría el mayor rescate bancario de la historia española. Blesa tenía 3 frentes judiciales abiertos cuando murió. La condena de 6 años por las tarjetas, recurrida al Supremo. El caso de las participaciones preferentes. Los sobresueldos irregulares de la caja. Sus abogados decían que había esperanzas, que el Supremo podía darle la razón, que los otros frentes se cerrarían sin consecuencias. El 19 de julio de 2017, todo terminó. Blesa llegó a la finca Puerto del Toro, en Villanueva del Rey, Córdoba. A las 2 de la madrugada, solo. A las 7 se sentó a desayunar con sus amigos. Se excusó, dijo que iba a mover el coche. Instantes después, uno de sus amigos oyó un disparo. Tenía una escopeta de caza en el pecho. Propia. La autopsia confirmó el suicidio. Con su muerte se cerraron todos sus procesos judiciales. El hombre que podría haber hablado, que podría haber señalado cómplices, que podría haber explicado cómo funcionaba la máquina, se llevó sus secretos. La tentación en historia es unir todos los puntos y construir una explicación total. Eso sería un error. No hace falta una conspiración cerrada para que exista un patrón inquietante. Lo que sí aparece, una y otra vez, es otra cosa. Silencios, declaraciones que no llegan, procesos que se alargan, testimonios que pierden relevancia con el tiempo. Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, muerta por infarto menos de 48 horas después de declarar ante el Tribunal Supremo. En pleno caso Taula, María del Mar Rodríguez, imputada en la trama Gürtel, hallada muerta en un hotel de Bilbao, dictaminado como suicidio. Álvaro Lapuerta, extesorero del Partido Popular, 2 caídas en extrañas circunstancias, una de ellas le dejó en coma. Las secuelas se alegaron para retrasar sus declaraciones. Y ahora Jesús Tavira, un testigo del caso más oscuro de Alicante. Encementado en un pozo, 41 días sin que nadie supiera dónde estaba. No todas estas muertes están conectadas. La justicia investigó cada caso. Las autopsias dieron sus veredictos. Pero el patrón existe, y es difícil mirarlo sin sentir algo. Hay algo perturbadoramente simbólico en el hormigón. Es el material con el que se construye, pero también con el que se entierra. Las grandes tramas de corrupción española se levantaron sobre cemento, sobre suelos recalificados, sobre proyectos inmobiliarios financiados con el dinero de los ciudadanos. Y ahora, al final de una de esas tramas, un testigo aparece enterrado bajo hormigón. La Can quebró. Fue vendida por €1. Miles de familias perdieron sus ahorros. Los directivos fueron condenados a penas que en muchos casos no cumplieron. La viuda del presidente fue asesinada a tiros. El principal sospechoso fue absuelto. El testigo clave apareció muerto, bajo hormigón. Y Miguel Blesa, el gran símbolo de la banca política española, se disparó en el pecho en una finca de Córdoba, antes de que la justicia terminara su trabajo. La historia de la corrupción financiera española no es solo la historia de unos pocos hombres codiciosos. Es la historia de un sistema que lo permitió, que viró hacia otro lado, que distribuyó culpas y amnistías con la misma generosidad con que repartió sueldos opacos. Jesús Tavira sabía cosas, quizás no las suficientes para cambiar el resultado de ningún juicio. Quizás sí. Lo que es seguro es que alguien consideró que era mejor que no pudiera hablar más. Y lo enterró bajo 2 metros de hormigón, esperando que nadie lo encontrara jamás. Lo encontraron, pero el silencio que él representaba lleva décadas siendo más profundo y más difícil de excavar que cualquier pozo.